Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Muy buenas tardes. En estos días de pasión mundial hay tiempo para el mejor automovilismo en televisión canaria. Rally Ciudad de la Laguna en su 12ª edición. Venimos de 4 rallies apasionantes. Es la 5ª prueba de las 8 del año y solo 2 puntos de diferencia entre Enrique Cruz, líder, y Alexei Lukianuk, su rival por el título. Pero no eran los únicos ingredientes de este rally con más de 120 equipos y que además estrenaba puntuabilidad para el Iberian Rally Trophy y preinspección para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Don Javier Viera, un Ciudad de la Laguna que llegaba, y esto sí que ya no es novedad, con un lagunero al frente. Buenas tardes, sí. Después de aquel apasionante Rally Ciudad de Telde en el que Enrique ganaba por 2 décimas, lograba los puntos necesarios para llegar a la prueba de casa comandando el campeonato regional. Un certamen autonómico que aquí alzaba el telón de la recta final, era o es este Ciudad de la Laguna la primera de las 4 últimas citas del año. Y recuperamos en este rally a Javier Morales, que según veo en el justificante de su falta en Telde, te nos has casado, así que muchas felicidades. Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, después de haberme perdido, aunque lo seguía desde la distancia, el apasionante Rally Ciudad de Telde, llega este Rally Ciudad de la Laguna con un reto mayúsculo para Lukianuk, intentar ganarle en casa a Enrique Cruz, además de recortarle en lo matemático, también intentar recortarle en lo psicológico, dar un golpe moral, porque ahora mismo Enrique tiene, no sé si la medida cogida, pero está siendo capaz de rematar rallies que están siendo muy, muy ajustados, y hacerlo en casa de Enrique en este rally se me antoja complicado, así que reto mayúsculo para el ruso. Y veremos que efectivamente supo dominar. La suerte también se repartió a lo largo de todo el recorrido en esos 2 bandos que son los que ya se están jugando el título claramente. En su 10ª edición al frente, Sport Eventos Tenerife, el organizador, volvía a cambiar la fórmula de la primera jornada. Se suprimía la ceremonia de salida, se mantenía, eso sí, la rueda de prensa, foto de familia y luego paso de los equipos por asistencia y una primera etapa nocturna con 2 tramos. Hay que innovar, y más cuando existe ese aliciente de estar en el Iberian Rally Trophy, un certamen que se celebra en pruebas a nivel, España, tanto también como en Portugal, pero desgraciadamente no hubo ninguno de los equipos que sintió la llamada de este Rally Ciudad de la Laguna. Sí, no es que sea el principal campeonato internacional que podamos tener en el viejo continente, pero sí es una declaración de intenciones por parte del organizador, que anunciaba hace meses su salto a este certamen por vincularse también a un calendario internacional. Lo era a lo mejor incluso más importante esa preinspección para el Campeonato de España que se concretaba en la presentación oficial del rally. Qué importante es esa ambición, de un organizador, el mirar para arriba. Eso lleva a ser, a atreverse a innovar, y sobre todo no estarse quieto, y también lo que veíamos en esa foto de familia, en esa rueda de prensa previa, el apoyo institucional que es tan importante. Es básico, y está claro que la Laguna se está volcando con el automovilismo en las últimas temporadas. Ya no solo es el apoyo a este Rally Ciudad de la Laguna, también el apoyo a Enrique para que diera el salto al Campeonato de España, que también estaba al Cabildo, pero bueno, el Ayuntamiento de la Laguna apostando firmemente por el automovilismo en los últimos tiempos. Y luego además se viene reforzado por una lista de inscritos récord, teniendo en un calendario un Rally Orbecame Norte que siempre ha sido referencia, ¿no?, en cuanto a número de deportistas, de equipos presentes. Sí, ahora el Ciudad de la Laguna quizá ha tomado ese testigo, por 5ª edición consecutiva superaba la cifra de 100 participantes, desde que lo tienes por Eventos Tenerife al timón, digamos, es la 6ª edición con más de 100 participantes del total de 12. O sea, es una prueba que se ha consolidado también entre los participantes. Decíamos, se prescindía de esa ceremonia de salida, lógico, cuando había 2 tramos preparándose, los
los aficionados es lógico que se desplacen a esos tramos cronometrados, que además, de hecho, comunicaban en la rueda de prensa que tenían noticia de que había mucha afición, así que esa fórmula y esa elección fue la correcta por parte del organizador de este Rally Ciudad de la Laguna. Quiero salir como siempre, como un rally más, intentar hacer lo más competitivo posible. Obviamente el objetivo siempre es conseguir la victoria. Sabemos que va a ser muy difícil porque es un rally con muchas peculiaridades. Guys did the stages many times, so for us it's a difficult task to be on the speed straight away. We did good Reiki, we did some good tests before the rally. I hope it will help us not to lose too much time in the beginning and then find some rhythm and improve. Let's see. Tenemos el rally bien preparado, creo que lo hemos preparado muy bien y bueno, la cabeza está muy fuerte, como hemos visto en los rallies anteriores, pero bueno, es un rally que se nos ha dado bien, quitando el percance del año pasado, estábamos en los tiempos de cabeza y bueno, vamos a ver si por lo menos podemos estar lo más arriba posible. La mentalidad siempre es la misma, estar lo más adelante posible. Está claro que el primero y el segundo está inalcanzable, pero bueno, estar luchando con Geray todo el rally, intentar sumar más puntos que él para ver si podemos dar ese escalón en el campeonato. Después de los problemas que tuvimos mecánicos en el Telde, se pidió urgente todos los recambios que llegaron, nos los despacharon ayer en Aduanas de Gran Canaria por la tarde. Tuvo que viajar Fernando Capdevila a cogerlos en mano, escoltado por la Guardia Civil. Se montaron anoche, se alineó en el taller de Enrique Cruz a las 10 de la noche y a las 11 de la noche puede salir a probarlo. Y hoy afrontar una prueba que habitualmente se me ha dado bien, que la conozco y que es cómoda para mí y me apetece correr además. El Rally Ciudad de la Laguna en su 12ª edición, que optaba por este recorrido de 2 etapas, con la primera formada por una sección única, con el tramo de Boquerón-Valleguerra de 7,6 kilómetros, y a continuación los equipos siguen al tramo más corto de este rally, de Tejín a El Socorro, de 4,7 kilómetros contra cronómetro. Pues la noche que esta temporada había dado alguna que otra sorpresa, y de momento en Boquerón-Valleguerra las cosas empezaban exactamente como terminó el Rally Ciudad de Telde, es decir, 2 décimas entre Enrique Cruz, Jeremy Mujica y Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov. Al de Skoda se le hacía corto el tramo inaugural, pero fue precisamente en el tramo corto, el de Tejín al Socorro, donde logró su primer scratch que lo upó al liderato. Una vez más, el doble campeón de Europa se iba a dormir líder después de una sección nocturna, y en esta ocasión por medio segundo el tinerfeño Enrique Cruz, vecino de la zona, bromeaba con lo raro que se le hacía pasar por estos tramos sin tráfico, por la carretera del primer tramo, y mientras en Tejín al Socorro explicaba que había intentado no cometer ningún error, perdía 7 décimas que dejaban la clasificación, como decíamos, medio segundo entre los dos rivales por el campeonato. Sí, yo no entiendo ya la lógica de este campeonato, porque ves a lo mejor a Enrique y a Alexei luchando durante todo el año, ves a Alexei midiéndose a Enrique en rallies que ya el ruso conoce un poco más, y sobre esa teoría no debería haber estado liderando la noche de la Laguna, pero para sorpresa de todos, o para la idea de los aficionados de la lucha que estamos viendo este año, pues al final, como decía, se iban a descansar cada uno con medio segundo entre ambos. Y la incógnita de si Alexei Lukianuk se había tomado en serio el reto de ganarle a Enrique en casa de noche, ha demostrado en todos los rallies que ha habido nocturnidad que Alexei suele ir muy rápido y sorprende no a Enrique, sorprende a todos los que están participando, ¿no? Con lo cual volvió a ir rápido, pero sin que las diferencias fuesen tan sustanciosas como en otras ocasiones. Salen derecha, 7 largas, 7 más largas, fondo. Cambiar 80, muy bien, mi niño, ¿sabes? Vamos, cambiar 80. Izquierda, 7 larga, fondo, abrir 100 por la izquierda. 7 larga, fondo, abrir 100, vámonos ya. Derecha 8K, fondo, es fondo, tío. 80, derecha no es muy larga, fondo, abrir 60 y chica por izquierda. Yo me voy a hacer una camiseta con esos mensajitos que va dejándote como bien mi niño y esas cosas que animan al piloto. Hay que decir que a favor de Alexei esta vez sí tuvo más tiempo para reconocer el rally, y además hizo test tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y eso yo creo que también le vino a favor y fue lo que le lastró un poco en Telde. De hecho, decíamos al terminar Telde que había como un comentario
en el que Alexei decía que era la consecuencia de algo, ¿no? Y un poco lo que averiguamos después es que llegó muy justito para el rally, que no pudo hacer los reconocimientos en condiciones, y un poco la sensación que quedaba en el equipo. En la pelea por el podio, Sergio Fuentes y Teco Hernández, que decían haberse encontrado demasiado fríos en el TC1, tomaban la delantera por un par de segundos, perdían 3 décimas con sus rivales por el podio en el tramo corto, pero de momento iban ganando esa batalla por los puestos de honor. Y acaba rasante recto, 20 para izquierda, 5 poco larga y no, 30 para derecha, 5 más corta, 40, izquierda 7, corta, fondo. Para izquierda 9, corta, por fuera 10, izquierda 6, corta, 20. Para izquierda, rasante recto, fondo, cambiar 80, izquierda 6, corta. Y no saltar, 100. Y como podían ver en esa comparativa, pues los rivales en esa pelea por el podio eran Yerei Lemes y Aitor Cambeiro, era su primera vez en el primer tramo, pero en el tramo corto la tónica fue la misma, alrededor de 1 segundo por kilómetro, terminaba en la etapa casi 15 segundos de cabeza y fuera de las posiciones de podio. Después de lo ocurrido el año pasado, ha pasado ya un año, desde el golpe de Yerei en este mismo rally, no ha vuelto a ser capaz de rodar bien los tiempos de cabeza. Está claro que estoy convencido que a Yerei no se le ha olvidado conducir, es piloto de primer nivel, pero le está pasando factura en la confianza ese golpe de justamente hace un año en este mismo rally. Esperemos que termine por cogerla y que se meta en la pelea, como hasta no hace mucho, con los dos tenores del campeonato. Y aquí se veía una lucha ya a espaldas de los tenores del CCRA por la quinta posición, con Óscar Donis, al que vemos en imagen, con el Suzuki, también a Manolo Mesa con el Ford, y al palmero Jorge Rodríguez con el Alpine, que venía de ganar hace unas semanas el Rally Sprint Cielo de La Palma y que ha seguido su programa provincial tal cual tenía previsto a comienzos de temporada. Sí, Óscar Donis y Raico Hernández estaban perfectos en esa toma de contacto con los tramos de este rally. Empezaban quintos, 2 décimas por delante del Alpine, bajando, pero ya en el segundo tramo bajaban un puesto a 7 segundos de Rodríguez, pero aguantando 1-4 a Manolo Mesa y Dailos González. Los de Ford se quejaban de sobreviraje con gomas duras, tampoco arriesgaban mucho en el tramo inaugural, y explicaba a Manolo que los repuestos y caja y diferencial del Force, que se rompieron en tele, llegaron muy justitos a este rally. De todas formas era un tramo en el que el asfalto estaba frío y prácticamente todos los pilotos se quejaban al llegar a meta de lo complicado que estaba porque no tenían grip, prácticamente el coche se movía en todas las zonas, y recordemos que es un tramo, como podemos ver, con zonas muy rápidas, y cuando no hay grip es muy complicado tener buenas sensaciones para marcar buenos tiempos. Hemos visto Rally 2, hemos visto en Rally 2 Kit el N5 también de Cristian y Juan José del Castillo, iban arrastrando algún problema de transmisión. De hecho, explicaba Cristian que el ruido que hacía el N3 no les daba mucha confianza, sobre todo en las zonas rápidas, y a pesar de ello terminaron la etapa en 8ª posición y no muy lejos de la 5ª. Luego Víctor Delgado, que volvía a tener un clásico a Nacho Eguren de copiloto, empezaba el rally desde la 9ª posición. Disfrutaba mucho la bajada del Boquerón, y en el tramo que cerraba la sección eran otro de esos equipos que no se complicaban por lo corto que era, y en el apartado del TCRA no podía tomar la serie. El primer tramo el Porsche de Berti Díaz y Pedro Rodríguez, que sí que se reengancharon al día siguiente. Sí, problemas de temperatura al parecer para el Porsche, y Víctor, que también fijaba un poquito su mirada en Raico Tejera, que está haciendo una buena temporada, aunque la suerte no la acompaña a nivel mecánico con el espectacular BMW M3 E46. Aquí se iba largo, sí, y tenía que dar marcha atrás para volver a recuperar la senda correcta, pero se mezclaban dos filosofías, la de un propulsión trasera como el que vemos en imagen, y el tracción total de Víctor Delgado, como decía, por la lucha por esa primera posición en el apartado TCRA. Pinchazo en el primer tramo, también ya que hablamos del TCRA, de Airán Mejías y José Agustín de la Torre, lo que les retrasaba en la general, más aún cuando pararon a cambiar la rueda y tuvieron incluso que penalizar en el segundo. Y cumpliéndose esa escalera de categorías FIA, al margen de los equipos del TCRA, que ya saben que compiten con vehículos que no están dentro de categoría FIA, seguían la clasificación más allá del top 10. De hecho, estaba pues Alexis Martín, Pedro Viera 11º, Eric Guerra, que veíamos en imágenes, con Claudia Lemes en 12ª posición, o José Manuel de León y Néstor Gómez con ese Ford Fiesta Rally 4 del equipo Disa Copiesport, de esa escuela de pilotos Disa Copiesport. Y a continuación los dos equipos que comandaban el Clio Trophy Canarias, Alexis Martín, en este caso Walter Delgado en primera posición, seguido de Kevin Kipar, que ya desde el arranque del rally estaba arrastrando algún problema de alimentación en su Renault Clio Rally 5.
Pues completada esa sección nocturna, Alexei Lukianuk lideraba con medio segundo sobre Enrique Cruz y Yeray Mujica, Sergio Fuentes a 13,1, Yeray Lemes a 15,2, a más de 20 segundos ya estaban Jorge Rodríguez, Óscar Doniz, Manuel Mesa, Cristian del Castillo, Víctor Delgado y Raiko Tejera, cerrando el top 10 de esta clasificación provisional de Rally Ciudad de la Laguna. El Rally Ciudad de la Laguna pilota hacia el Campeonato de España de Rally de Asfalto y debuta en el International Iberian Rally Trophy. Esta carrera la ganamos en equipo y con tu máxima seguridad. Minutos antes de arrancar ya este Rally Ciudad de la Laguna, todo listo, rally esencial, preinspección para el Campeonato de España. Estamos ahora confirmando los servicios que estén en el tramo, ya el primer tramo está todo ok, está empezando a salir la caravana seguridad, son los minutos más tensos, pero bueno, está todo preparado ya. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando para este fin de semana? Meses, bastantes meses, ¿no? Y estas 2 últimas semanas pues con intensidad, hasta las tantas, todos los días. ¿Cuántas personas conforman el equipo que está sacando adelante esta 12ª edición del Rally Ciudad de la Laguna? Tenemos gente de un montón de escuderías, nuestro equipo son 40-50 personas, pero luego hay más de 250 personas trabajando del resto de escuderías, oficiales, técnicos, cronometradores, comisarios de ruta, o sea, hay muchísima gente trabajando. Y la afición que está en los tramos y forma parte del equipo, ¿qué se está valorando esencialmente para esta preinspección nacional? Pues sobre todo las medidas de seguridad, ¿no? La Federación Española es muy dura con eso, que cumplamos con la normativa del CERA en cuanto a señalización, el público se tiene que colocar mucho más alejado de la carretera y sobre todo la carretera es la base de la inspección. Hay un observador de la Real Federación Española de Automovilismo por los tramos, ¿verdad? Va en la misma caravana, va a integrar después del director adjunto y pasa justo antes del 000. No tiene labor ejecutiva, es decir, solo va a observar, pero sí es verdad que viene con la intención de colaborar y de ir haciéndonos sugerencias. ¿Qué parámetros se están observando y valorando? Se tiene que valorar todo, un poco es el grupo, cómo funciona, ¿vale? Qué son capaces de hacer. Y entonces toda la caravana, toda la dirección de carrera y valorar un poco todo el conjunto de lo que es el rally, la organización del rally. Para poder entrar en el Campeonato de España, ¿qué es lo más importante para la Real Federación Española? Se basan en varios parámetros, ¿no? Los míos son más deportivos y de organizativos. La parte deportiva y eso es que tengan un grupo no profesional, sino que sean muy versátiles y que consigan sacar los problemas muy rápido. ¿Qué papel juegan los aficionados? Bueno, los aficionados lo único que tienen que pensar es que si quieren tener un CERA aquí en la Laguna es que se tienen que comportar mucho, tienen que hacer mucho caso a sus oficiales y al final es darle un poco de cariño a la organización vuestra. ¿Cuál es la forma de trabajar? ¿Va tomando notas, puntuaciones de cada uno de esos parámetros? No es una puntuación, sino es una valoración que hacemos interna de cómo trabaja cada persona, cada oficial, cada coche de la caravana. Aquí tenemos suerte que la mayoría son directores de carreras, tienen experiencia y eso es un punto para ellos. Hay cosas para mejorar. Es que estamos haciendo un rally de regional para convertirlo en un CERA. Tienen que variar varias cosas y eso es lo que venimos nosotros a ayudarlo. Y de la noche de la sección más corta íbamos al día, la sección más contundente con Villa de Tegueste de 10,2 kilómetros. Primer tramo de esta sección. Los equipos se dirigirían a continuación al tramo de Valle Guerra, el cuarto tramo cronometrado del rally. Por último, Tacoronte, el Rosario de 8,4 kilómetros. Pues la segunda etapa empezaba otra vez a la 10ª, una sola, entre Enrique Cruz, que marcaba el scratch en Villa de Tegueste, y Lukianuk, que mantenía el liderato. A pesar de ello, las diferencias crecían en Valle de Guerra, donde el ruso de Skoda se llevaba un susto y a pesar de ello marcaba un sólido scratch con 4,4 segundos de ventaja. Se iba a casi 5 segundos en la general en este tramo, que le gustó al doble campeón de Europa. En la última sección, Tacoronte Rosario, le gustó menos por ser más ancho, perdía 2 segundos y volvía a apretarse la clasificación. Explicaba al final que había pasado algunos momentos peligrosos por falta de agarre, que necesitaba lograr un poco una ventaja para respirar, algo que esta temporada parece imposible, tanto en las filas de Skoda como de Copy Sport. Enrique Cruz, por su parte, y Yeray Mujica lograban salvar esta sección y terminar a 2,8 segundos, corriendo todo lo que saben, una expresión que Cruz ha repetido en muchas ocasiones en lo que va de año en los control stop. Sí, hay que anotar también que los vehículos partían en orden de clasificación del día anterior, o sea, ayer viernes podríamos decir que el que abría pista era Enrique y en esta jornada lo hacía
Alexei, y es cierto que cuando Enrique sale por delante, por el hecho de no conocer Lukiano en los tramos, te puede dejar referencias en algunos puntos de frenada. Eso no lo iba a tener el ruso en esta jornada, y ese tipo de errores que veíamos antes desde la toma aérea los ha venido cometiendo mínimamente durante el año el piloto ruso, y son décimas que ya lo hemos visto como en Telde, que al final tienen su peso en la clasificación final. El ritmo salvaje, ¿eh? Lo vemos tanto en el onboard de Enrique como en el de Alexei Lukianuk, antes que en uno de los botes se le salta incluso, no sé si es una cámara que llevaba ahí instalada y es salvaje. Y en esta primera sección del sábado, no sé si las decisiones en cuanto a la monta de neumáticos fueron decisivas o no. Es verdad que Alexei Lukianuk decide montar blando, que Enrique Cruz decide montar duro, y al final es verdad que por la mañana había amanecido... Esta comparativa, fíjense en la comparativa, hasta en un cruce que es algo tan... prácticamente... Y calcan casi la trazada, haciendo conducciones. La trazada, incluso al acelerar, casi los dos coches corren al mismo tiempo. Y decía que la elección de neumáticos, es verdad que por la mañana había amanecido algo frío, no había terminado de asomar el sol, y la monta pudo ser decisiva. Para derecha 7, corta fondo, mantén 10. Para izquierda 6, larga fondo. Para derecha 8, de 40. Cierra 7, 30. Y cierra 6, corta. Para izquierda 7, larga. Y mantén para derecha 7, larga. Y no, y es muy rápida. 100. Y acaba arriba en rasante. Para izquierda 6K. Y escupe. 60. Para pronto, izquierda 8, fondo. Sale en derecha 7, corta y no. Abrir 40 con bote. Derecha 7, corta muy rápida. Mantén 30. Izquierda 5, corta y no. Sale en derecha 8, corta fondo, 20, izquierda 6K, fondo, 30, izquierda 8, corta fondo, abrir 20 frenos, izquierda 3K. Una constante esta temporada. Estamos viendo, eran imágenes de Sergio Fuentes y Teco Hernández, un equipo que estaba perdiendo, que les va cayendo ese goteo de décimas, de segundos en los tramos cronometrados. Vemos la onboard y no nos explicamos cómo hay esas diferencias. Eso demuestra otra vez más el nivel tan brutal que están llevando Enrique y Alexei. El onboard y los exteriores, es que va a un ritmo altísimo el Sergio, pero está claro que hay sitios invisibles que nosotros no apreciamos en estos pocos metros de las onboard o de los exteriores, en los que se debe estar dejando décimas, al igual que Geray, que se le debe pasar fuerte, que se le va a pasar con ritmo, pero está claro que ahora mismo están un paso por delante tanto Alexei como Enrique Cruz. Y lo que quería decir de los neumáticos anteriormente, al final del día no calentó lo suficiente. Ese compuesto blando que decidió montar el equipo ruso le permitió irse con una ventaja impensable, viendo lo que habíamos visto en el inicio del rally. Pero luego también me gustaría añadir que son tramos de mucho valor. Como vemos en la imagen, no hay margen para el error, y hay medias de velocidad de más de 100 kilómetros por hora, y no hay margen para el error. Da igual que fuese Sergio o Geray, que iban en el segundo grupo, que Enrique o Alexei. Tiene muchísimo mérito lo que hacen en un rally de este tipo. El onboard de Geray, ¿quién diría que se está dejando ahí? Mira la velocidad, es cuarta. Es brutal. Decía Geray, que yo creo que es una etapa muy honesta en sus declaraciones. A Rita Denis le explicaba en el reagrupamiento después de esta sección que él sabía perfectamente dónde estaba perdiendo el tiempo, que eran frenadas. Eran las frenadas en no arriesgar al máximo, donde estaban cayendo esas décimas y esos segundos. Izquierda 6, corta en cruce, abrir 10, páralo, izquierda 2, 30. Izquierda 8, corta, 60, ojo los botes, muy frenando mucho. Derecha 1 lenta. Izquierda 9, corta fondo, 80. Derecha 9, corta, 100. Para izquierda 7, corta, 80. Para derecha 8, poco larga, 60, frenando mucho. Izquierda 1, corta. Y es que con respecto a eso que dices, hay dos cuestiones claves para no dejarse mucho tiempo. Uno, la frenada; otro, las zonas rápidas. Con lo cual, a alguien que le falta la confianza, si se está dejando tiempo en la frenada, pues lógicamente eso, con dos pilotos como Enrique Cruz y Alexei, que están yendo al nivel que están, pues al final ocurre esto. Derecha 2, vamos, atácalo, ahí los tiene. Seguido, Tim, izquierda 3 se abre, venga, sigue, colocar 20, ni te cortes aquí arriba, a fondo, pronto, izquierda 3, fondo, patina, sigue, 10, poco tarde, derecha 55, fondo, cruzar 80, fuera adentro, izquierda 43, cruzar 30, posible patina, cortar mucho, derecha 4, fondo, 30, vamos, Manolo, como viene, izquierda 5, fondo.
Es impresionante también el papel de los copilotos en este grupo de cabeza, cómo cada uno trata de animar a su piloto. Seguro que si le ponemos un cronómetro al copiloto, le gana el piloto, ¿no? Pero hay que ir más rápido siempre que... El ritmo de Manolo también es alto, pero sí es verdad que hay zonas en las que el piloto le pide que no levante y Manolo llega con esos pelín de desconfianza y se ve que pone el pie izquierdo encima o que levanta un pelín, y ahí al final es donde se está dejando. Sí, Manolo también lo comentaba en alguna entrevista que había veces que vamos, que cariñosamente que no le hacía caso a Dailos, que él sabía dónde debía regular. Por poner un poco también en contexto la clasificación, hablando antes de Sergio Fuentes, Teco Hernández y Ireile Mesa y Hitor Cambeiro, 11,4 segundos de diferencia había entre ambos, y luego Manolo Mesa, que llegaban líderes del provincial, por cierto, no empezaban bien la etapa, pero bueno, ahí iban recuperando y de hecho terminaron a menos de 2 segundos del Alpine. Un Jorge Rodríguez que estaba yendo a muy buen nivel, al igual que Óscar Donis, que es verdad que se había dejado algo de tiempo en la noche, pero con muy buen ritmo. Recto, caes frenando muy tarde, en arqueta interior derecha 4 y sale fondo, 90 visto hasta espejo. Muy bien, Óscar, izquierda 6 corta fondo, 40 y frenando antes de derecha 6 corta, sitúa 20 para izquierda 2 y se estrecha, no te cueles, se estrecha y subimos 40, izquierda 5 con rasante fondo, 150. Atención, frenar mucho antes de fin blanco para pronto, izquierda 6, no te cueles, abrí 20 rojo, frenar, izquierda 1, 100 vistos con botes y ojo. Si nos ponemos una venda en los ojos, no sabemos si es Teco, si es Raiko, que son hermanos. Este duelo entre Jorge Rodríguez y Manolo Mesa ya lo vimos, no recuerdo ahora si fue en el Rally Norte o en el Rally Villa de Adeje, que al final acabaron al final del día separados por un segundo, en aquel caso a favor de Manolo, y aquí se estaba reeditando en un terreno también, o en un suelo, que volvía a ser el tinerfeño. Sí, Jorge Rodríguez y Taidia salían en el último tramo de esta sección, se fueron largos, metieron en la tierra y eso les costaba la quinta posición. Y luego Óscar Doniz y Raiko Hernández reconociendo haber regulado un poco para no jugarse un golpe con el Rally 2 Kit, sobre todo en el cruce, un cruce que llegaba muy rápido. Terminaba la sección a cerca de 10 segundos del quinto de Mesa, luego Cristian de Castillo y Juan José del Castillo, que terminaba la sección con un gran tiempo, quinto mejor registro en el Rosario, que les permitía mantenerse a 3,4 segundos de Doniz y a algo más de 10 segundos del top 5 de Rally, aunque eso eran posiciones que ya habían desconectado de lo que era un top 5 en el que ya claramente aspiraban Rodríguez y Manolo Mesa a esas alturas ya de Rally. Tierra. Vale, derecha 9, a izquierda 9, fondo en rasantes o piedra interior, sitúa poco 60. Derecha 9K en rasantes o interior, sitúa poco 50 y ojo al final, piedra exterior. Cierra izquierda 9K o interior y abrir 10. Derecha 9 fondo, salir dentro 80 en rasante. Al final vaguada por derecha, izquierda 9K, salir dentro 10. Se cierra derecha 9K, salir dentro 20. Izquierda 9 fondo larga, salir dentro 10. Pronto derecha 9 fondo, salir dentro 40. Izquierda 9 fondo larga, salir dentro 10. Atención, se cierra derecha 9, abrir 10. Víctor Delgado y Nacho Buren, a quienes veíamos, también sufrían en el cruce del tramo de Valle Guerra. Se les paró incluso el motor de su Mitsubishi. Ahí vemos las imágenes. Y bueno, luego posteriormente Raiko Tejera y Gabriel Álvarez salían a disfrutar después del tiempo perdido el viernes por el pinchazo, pero ya apuntaban incluso al top 10. Hay que decir a favor de la seguridad que esa es una cámara fija, remota, no hay un cámara de todo rally en esa escapatoria. Sí. Justo te iba a decir lo mismo porque puede parecer que hay un cámara detrás y está claro que es una cámara fija o remota. Una cámara que de hecho se llevó el golpe, es increíble lo que sucedió, pero el coche Berti Díaz perdía la óptica delantera, el Porsche, esa óptica salía disparada e impactó contra la cámara, o sea, esa cámara se llevó un par de sustos. Se ganó el sueldo del fin de semana. Y aquí veíamos a uno de los rivales que antes le hablábamos, a Raiko Tejera y a Alexis Martín, que venía también de ganar el Rally de Granadilla. Creo que el fin de semana de la boda de Javi Morales se estrenaba ganando rallies esta temporada, y aquí que era el amo y señor de la categoría 2, que agrupaba principalmente a los vehículos de la categoría Rally 4, también al N4 de Antonio Estalella, que estuvo súper entretenida en este rally. Ya no solo podemos vivir de la renta, entre comillas, de los Rally 2, sino de esta subcategoría, podríamos llamar. Y es una pena que haya desaparecido alguna, ya no voy a llamar monomarca, pero sí alguna Copa N4, porque hay muchos N4 en Canarias que ahora mismo no están compitiendo porque no tienen aliciente, y esos coches no son precisamente económicos de sacarlos a correr. Y tengo entendido que hay alguna iniciativa de pilotos para intentar en la próxima temporada poner en marcha algo de este estilo, porque creo que le vendría muy bien a los rallies. Está claro que el nivel es alto
alto, que son atractivos y que dan aliciente a las carreras. Y de hecho ahí vemos esa parte de la clasificación, Alexis Martín y Pedro Viera, que mandaban en esa categoría y además bien situados en la clasificación. Por delante de Eric Guerra y Claudia Lemos estaban agrupados en la clasificación general, y luego Adrián Lugo, Raúl Sánchez. En esta categoría también José Manuel de León y Néstor Gómez, que pinchaban en el cuarto tramo en esta sección. Y luego a continuación teníamos pues los equipos del Clio Trophy Canarias, que afortunadamente este año tienen más pruebas, además lo han hecho de manera consecutiva dentro del calendario, coincidiendo con el calendario del Campeonato de Canarias, que es algo que siempre hemos dicho que podía enriquecer este trofeo. Y esta sección confirmaba el liderato de Walter Delgado y Alejandro Rodríguez, que lograban abrir un hueco de más de 10 segundos sobre Kevin Kippar y David Cristo, que ya decíamos antes, iban arrastrando un fallo del sistema de alimentación de su Rally 5. Hay que agradecer a Copa Clio Canarias que sigan apostando por tener una Copa viva en Canarias, que donde ahora mismo han decidido desaparecer las que estaban, excepto la Copa Clio, y como decía, de manera muy acertada, manteniendo casi todas sus pruebas en el Campeonato de Canarias, con lo cual, lógicamente, el seguimiento es mucho mayor y la repercusión también, con lo cual es de agradecer, porque creo que Canarias necesita copas monomarca como la Renault Clio. Y antes veíamos a Félix David Alonso, que también está cojando papeles importantes, un poquito a la sombra de los coches FIA, pero siempre estando muy arriba, copilotado por un exfutbolista profesional, que seguro que Morales puede hablar algo más. Miriam González, un jugador que jugó en el Tenerife, también estuvo jugando fuera, y luego cuando se retiró siempre le había llamado la atención esto de las carreras, y la verdad es que no lo hace nada mal, así que bueno, ahora se está dedicando a esto con buenos resultados, y a ver si sigue escalando y es capaz de ser tan destacado como cuando le daba patadas al balón. Sí, antes hablábamos del ritmo que están siguiendo en cabeza Enrique Cruz y Alexei Lukianuk. En el Clio Trophy Canarias sucede lo mismo. Noé Armas y Efraín González asumían que no tenía ritmo para poner en apuros a estos dos jóvenes equipos. Entonces decía Noé que era la edad lo que estaba pesando más en esa lucha por las primeras posiciones, porque era lo que hacía que en algunos momentos templara nervios y decidiera no arriesgar, y que ahí le iban cayendo las décimas en los segundos, que al final lo separó desde la cabeza. Así estaba de apretada la clasificación después de los 4 primeros tramos, 2,8 segundos entre el primer clasificado y el segundo. Sergio Fuentes a 43.3, a 54.7 Yeray Lemes, con Manolo Mesa ocupando la quinta posición provisional en ese momento, a casi 2 minutos de diferencia. Pues de la sección más larga íbamos a una de dos, la tercera, con el tramo sexto Villa de Tegueste de 10,2 kilómetros y la repetición de Valle de Guerra de 14,9 kilómetros, el séptimo tramo cronometrado de este rally. Y vaya tercera sección, la de este rally. El Villa de Tegueste pinchaba el Toyota de Enrique Yeray al encontrarse con una piedra en uno de los virajes. Perdían un minuto aproximadamente, más de 50 segundos. Y parecía que el rally se decantaba ya del lado de Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov. Pero en Valle de Guerra le tocó al de Skoda, que pinchaba la rueda delantera derecha. Perdía un minuto y un segundo. Y el resultado era el liderato de Cruz y Mujica por 5,6 segundos, y la clasificación se comprimía muchísimo en las 4 primeras posiciones. Enrique explicaba en reagrupamiento a nuestra compañera Rita Deniz que en este rally lo reconocía, que Lukianuk tenía un plus en esos tramos más estrechos, pero aquí la suerte jugó su factor, y también hay que decir que quizá no era el momento para arriesgar después de ese pinchazo por parte de Lukianuk. Si en los colegios hubiese clases de rally, ¿cómo explicas esta sección? Cuando Lukianuk se ve con un minuto de ventaja, dice, bueno, falta lo que falta. El tramo largo ya lo había ganado en la pasada anterior, que eso es lo que le penaliza realmente al pinchar, porque pincha en el tramo largo, no en uno corto como pinchó de Enrique, y eso fue lo que determinó luego un poco el futuro del rally. Pero cuando se ve un líder como Alexei con la ventaja más clara de todo el año, no das o no piensas que pueda pinchar. Pues sucedió, y la verdad es que el que estuviese escribiendo el guión después del pinchazo de Enrique tuvo que borrarlo, tirarlo a la basura y rehacerlo de nuevo, porque esta sección dinamitó todos los planes. Enrique necesitaba correr.
porque estaba 2 segundos 8 décimas por detrás, y 2 segundos 8 décimas por detrás en las peleas de Enrique y Alexei Lukianov es mucho tiempo. Necesitaba correr, y en una trazada que necesitaba cortar para pasar en una siguiente a fondo, se metió muy dentro y pinchó. Quizás hasta ahí es todo lógico en una zona tan estrecha como esta. Lo que no se entiende tanto que es como un piloto como Alexei Lukianov, 2 veces campeón de Europa, con la experiencia que tiene, con el tiempo que tiene por delante, haya sido capaz de cometer este error. Es un poco inexplicable. Es verdad que luego hablas con ellos, hablas con los pilotos, y vemos las comparativas en ese cruce, como Alexei en poquitos metros le coge algo de diferencia. Es verdad que normalmente cuando te pasa algo de esto prefieres no bajar el ritmo para no perder la concentración y no cometer errores. No sé si fue un tema de excesivo ritmo o que efectivamente bajó el ritmo, perdió la concentración y terminó por pinchar. Zumpo, Sacre izquierda, 5K no, se estrecha, Zumpo derecha, 4 corta, 40, le pasa, tío. No sé, izquierda 4K, izquierda 9 fondo, 80 frenos, derecha 2 más calenta, 2 más calienta, sale en izquierda 8 fondo, controla, tío. Derecha 9 por fuera, cierra 8 corta fondo, para izquierda 7 muy larga y acaba rasante recto, 80 fondo, para poco tarde derecha 7 más corta fondo, 30 y doble, izquierda 8 muy larga fondo, 80. No se puede decir que no van corriendo. Me ha tocado hablar después de cada onboard, pero es que todas nos han dado mucho juego en este rally. Veremos lo que puede pesar el error de Lukianov, que es el que va por detrás en el campeonato, pero no es el primero de la temporada y es algo que no se esperaba por parte del piloto de origen ruso. Yo insisto, creo que es un error en un piloto de su trayectoria, tal y como está el campeonato con lo que se están jugando, que es un poco incomprensible. Yo creo que en ese sentido hubo unanimidad de opiniones, ¿no? O sea, yo creo que todos pensamos lo mismo y es de esos errores que no hay justificación posible, que puede suceder porque están corriendo lo que están corriendo, pero desde luego en un momento de la temporada en el que estamos viendo que las diferencias, y luego además también después de ver estos onboard, lo cerca que pasan de los muros, lo rápido que se va, la escapada que acabamos de ver de Sergio, cómo está yendo Geray en este onboard, es muy fácil tocar un bordillo y pinchar, pero estamos hablando del nivel de un piloto top, que ha sido campeón de Europa, que ha arrasado durante 2 años, que está aquí como piloto estrella. Afronta un tramo con una diferencia de 2 minutos. Tienes un minuto de margen en el que puedes dejarte ir y no trazar matando. 40, poco tarde, izquierda 2, 30, para izquierda derecha 7, corta fondo, izquierda 2. Derecha 1, 40, hazlo bien, vamos. Vamos. Muy bien, izquierda 8, corta medio, 30 para izquierda 8, doble fondo, abrir 60. Es la comparativa de los dos equipos que estaban ya en ese momento y claramente jugándose el tercer peldaño del podio. 3 pronto y frena mucho con bote. Para derecha 1, sigue, por derecha 7 fondo, Sazar 20, vamos, vamos, vamos. Para izquierda 6 fondo, situar 70. Para derecha 7 fondo, ojo bote. Y abre poco, para derecha 6 rápida con bote. ¿Vale? Animalito de Dios. Ahí tiene para otra camisa. Hay que decir que después de los Animalito pinchazos de Dios, 2 puntos Taidia Santana. Hay que decir que después de los pinchazos de los líderes, Sergio Fuentes era tercero, pero a menos de 10 segundos, y Enrique era cuarta a una quincena. O sea que si los dos de adelante seguían dándose de bofetones, todavía les caía la lotería en esos momentos de la carrera. Y por recapitular otra vez clasificaciones, que es lo que intento hacer siempre. Ayer el M7 Orcambeiro tenían 6 segundos entre ellos, entre Cruz y Mujica había 5,6, y luego entre Jorge Rodríguez, Taidia Santana y luego Manolo Mesa y Carlos González había 1 segundo y 7 décimas. Así que teníamos el frente de supuestamente la victoria, del tercer peldaño del podio, que en ese momento también podía ser incluso lucha por la victoria, aunque era muy difícil, y luego esa quinta posición. Luego teníamos ahí vemos a Manolo Mesa. Manolo ya estaba en ritmo, eso obligaba también a Jorge Rodríguez a apretar, a empujar como estaba empujando, y vemos esa comparativa de dos vehículos que bueno, distintas trazadas, distintas maneras de encarar una curva y distintos estilos también. Óscar Doniz y Raiko Hernández satisfechos con su rendimiento en esta sección, pero ya casi medio minuto de este dúo. El dúo me refiero a Jorge Rodríguez y Manolo Mesa, y por tanto ya asentado en esa séptima posición de la general. 40, destino, frenando, ojo interior izquierda 3 estrella, 30, derecha 4 corta,
y busca izquierda 5 corta, busca derecha 6 corta, busca izquierda 6 corta 40, frenando derecha 5 posible sucio, con izquierda 4, con derecha 4, busca izquierda 5 fondo, abrir 40, para otra izquierda 5 fondo, 60, y muy tarde Sacri, derecha 5, busca izquierda 6 fondo, 40, y frena en derecha 6 para izquierda 5 corta. Problemas eléctricos en esta sección, ya que estábamos repasando la clasificación y comparándola con los anteriores tramos. Problemas eléctricos, decía, en Citroën C3 N5 de Cristian y Juanjo del Castillo, cuando peleaban por la quinta posición con Manolo Mesa, Jorge Rodríguez y Óscar Doniz, kilómetros atrás, abandonaban. Y en esta sección, llena de incidencias, también Víctor Delgado y Nacho Eguren se salían pasada la meta del primer tramo, el sexto del rally, y pasaban a engrosar el listado de baja. Fue un golpe aparatoso e hizo que se detuviera el tramo para que la ambulancia atendiera a los dos. El TCRA se quedaba sin el líder y tanto al cierre de, bueno, que nos estamos terminando dando los últimos remates a este programa, pues parecía que iban a pasar la noche en el hospital o habían pasado la tarde en el hospital. Bueno, pues desde luego que todo el ánimo del mundo para Víctor y para Nacho. La verdad es que fue un golpe feo, pero esperemos que solo haya sido eso, el susto y el golpe. Y solamente decir, tenía muchas esperanzas hace unos años en que los N5 fuesen coches que alimentaran a los campeonatos como el Canal. Pero todos. Qué lástima que la fiabilidad de los coches haya tirado por la borda esa expectativa. Sí, al final estaban, quizá la comparación más odiosa son el Rally 2 Kit, ¿no? Como es el caso del Suzuki, que además aquí en Canarias ha tenido un largo recorrido, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y que también han funcionado, sobre todo en cuanto a fiabilidad. Pero sí, recuerden aquella época, ¿no? Sobre todo cuando llegaron al Campeonato de España, ese título de tierra, me refiero, el título de Cohete Suárez, pero ahí se han quedado un poco en terreno de nadie, y sobre todo vehículos que recurrentemente tienen algún problemita siempre. Sí, aquí vemos también de nuevo a los protagonistas de la... Ahí se quedaba Eric Guerra con alguna duda si pasaba o no pasaba. Martín poniendo tierra de por medio respecto a sus perseguidores. Y bueno, Eric Guerra, que también se venía recuperando un poco del prematuro abandono que tuvo en el Rally Ciudad de Telde, con una leve salida de carretera. Sí, el Rally Ciudad de Telde que dejó varias bajas en el camino del Clio Trophy. Y bueno, retomando el repaso a clasificación, Reiko Tejera y Gabriel Álvarez lograban recuperar hasta la octava posición con todos esos cambios que se habían producido y esos abandonos en puestos en el top 10. Y luego Alexis Martín y Pedro Viera eran novenos de la general, ahora comandando la categoría de los Rally 4. Por cierto que en el caso de Reiko Tejera pasaba a liderar el TCRA. Y estaba ya, Martín estaba ya 15 segundos por detrás del M3 de Tejera, y con una renta importante, casi 47 sobre Adrián Lugo y Raúl Sánchez, decimos absoluto, y segundos en la categoría, superando esta sección por menos de 4 segundos a Eric Guerra y Claudia Lemes, que estaban ahí terceros. Y luego posteriormente teníamos a Félix Alonso, Iriome González, con ese Citroën Saxo que comentábamos con anterioridad. Y seguía como líder de la categoría o del Clio Rally Trophy Walter Delgado y Alejandro Rodríguez, seguido de Kevin Kipar, David Cristo y José Manuel de León, Néstor Gómez, yendo ya en la clasificación absoluta, que estaba en el puesto 15, ya que vemos en imagen por delante del Toyota GR Yaris de Antonio Estalella y José Batista. Y recopilando un poco, esta era una sección posiblemente la más decisiva ya de cara al final del rally, porque estaba este tramo de cerca de 15 kilómetros. Y bueno, al final iba a quedar una sección por delante de menos de 17 kilómetros, y hay que recordar, por recapitular, como decía, que la diferencia en cabeza era de apenas 5 segundos, que en cualquier otra temporada era una diferencia asumible para el que a lo mejor podía estar segundo, pero que visto el ritmo de este año, donde cada tramo se está jugando a la décima, esos 5 segundos se antojaban muy difíciles. Y por adelantar un poquito, una sección que iba a arrancar con el TC Plus, un área que había dominado hasta la fecha Alexei Lukianu en esta primera parte de la temporada en el regional de rally sobre asfalto. Pues después de esa sucesión de incidentes, Enrique Cruz y Yeray Mujica pasaban a liderar la prueba con 5,6 segundos sobre Alexei Lukianov y Yuri Kulikov. Sergio Fuentes, Tecoliz Hernández se quedaban a 9,8 y a 15,8 Yeray Lemes, Aitor Cambeiro. Jorge Rodríguez y Teidia Santana quintos, por delante Manolo Mesa y Deilos González, una diferencia muy corta de segundos. Y nos vamos con la última y decisiva, cuarta sección. Tacoronte el Rosario, tramo octavo de 8,4 kilómetros, el TC Plus de este rally. Y por último, el TC9 Candelaria de 8,3 kilómetros, punto final del Rally Ciudad de la Laguna.
Enrique Cruz y Yerei Mujica mataban el rally en el primer TC Plus de la temporada que se adjudicaban. Los 3 segundos que le metían a Lukianuk levantaban un muro de casi 10 segundos y infranqueable si todo transcurría dentro de la normalidad. Y eso a pesar de alguna apertura de la válvula Popov, quizá, explicaba el líder, por el calor que reinaba a esas horas. En la Candelaria remachó ese cuarto triunfo consecutivo en el campeonato que, unido al TC Plus, le hace tomar una ventaja en la provisional del campeonato de 8 puntos. Cuarto triunfo también en el Rally Ciudad de la Laguna, que más que nunca es el de su casa. Yerei Mujica le dedicaba este triunfo a Eduardo Sánchez, miembro de la organización de este rally que falleció meses atrás. Sí, a principios de este año, de hecho, a poquitas semanas después de la edición del año pasado fue cuando Eduardo, que descanse en paz, empezó a ponerse malito el pobre, y Yerei, que tenía ese detalle. En lo deportivo se esperaba un ataque por parte de la pareja rusa para salvar aquellos 5 segundos que hablábamos anteriormente. Pero Enrique tomó la sartén por el mango, se adjudicaba el primer TC Plus de la temporada para rematar un pleno en un fin de semana que a nivel psicológico para cualquiera de los dos estaba subrayado en rojo. Aquí, como decíamos al inicio del programa, comenzaba la segunda parte de la temporada y podía haber sido un punto de inflexión el hecho de que el ruso ganara. Enrique, digamos que inclinó la balanza a su favor y se escapa en el campeonato. Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov necesitaban tramos estrechos para poder neutralizar la diferencia de sus rivales y la realidad es que no pudieron. Pedía disculpas al equipo, el ruso, al terminar el rally. Es que esta prueba la perdió con ese pinchazo y un resultado que bien puede valer un título. 15 segundos acabó perdiendo al término de los 9 tramos, aunque reconoció que no había apretado en los últimos tramos porque sabía que estaba ya perdido. Bueno, de todas formas, también se viene dando la misma tónica que el resto de la temporada. En tramos estrechos, sinuosos, complicados, Alexei Lukianuk tiene más velocidad que Enrique. Y sí es verdad que se viene demostrando que en tramos anchos, donde hay que ser más fino en la conducción, donde el reglaje del coche tiene que ser de una manera más circuitera, digamos, una conducción también más circuitera, ahí Enrique está siendo muy superior a Alexei Lukianuk. Así que se dio todo lo que se tenía que dar, menos los errores cometidos por ambos pilotos en tramos consecutivos. Eso, o que también Alexei, a lo mejor que nunca los hubiésemos esperado, después del batacazo que supuso la sección anterior, pues quizá hemos visto a un Alexei que ha podido bajar los brazos por primera vez en la temporada, y es algo que no teníamos en nuestros planes. Puede ser. Para derecha, 3 redonda. O la frenada, 100. Muy bien, tío, vamos. Poco tarde, izquierda, 4K y abrir mucho llanta, Izquierda, 9 fondo. Medio, 30, poco tarde, derecha, 8K fondo. Abrir, 50. Para derecha, 5 redonda, Y sale en izquierda, 6 masca. Abrir mucho, 30. Para izquierda, 6 corta. Medio, 20. Para derecha, 6 larga, fondo. Cambiar, 80. Para izquierda, 8 corta. Abrir mucho, 30. Para izquierda, 7 catín. Abrir, 60. Sergio Fuentes y Teco Hernández seguían empujando porque Yerei Lemens y Aitor Cambeiro seguían apretando en la clasificación. El campeón de 2024 se había marcado como meta arrebatarle el tercer puesto al Skoda y apuraban en cada kilómetro. En el TC8, en el TC Plus eran los terceros más rápidos. Le recortaban casi 5 segundos, quedándose a 1,3. Todo se acabaría decidiendo en la Candelaria, que es donde es precisamente Sergio Fuentes, y el de Skoda sintió que el asfalto estaba demasiado resbaladizo, pero para nada. Buen tiempo, fue segundo a 3,8 segundos de Enrique Cruz y ataba ese nuevo podio en La Laguna. Sí, cuarto consecutivo para el piloto de Candelaria, que siempre había ganado este tramo cuando se había programado en el Rally Ciudad de la Laguna, aquí se invertía el sentido. Y Enrique, que también lo tenía pues todo ganado, pues no dejó títere con cabeza. Le quitaba ese posible scratch de Sergio como había sido en ediciones pasadas. Segundo podio de la temporada para los de Skoda, que restan algún puntito que minimizaba también Yerei con el tercer puesto en el TC Plus, en esa pelea que a estas alturas están dirimiendo ambos por el tercer cajón del CCRA. Y Yerei y Aitor, que dieron claramente su mejor versión en esta última sección, cuando vieron ahí, olieron el podio. Veremos si finalmente llega o no ese Lancia para el último final, la parte final de la temporada, que arrancará con La Palma. Se esperaba antes del verano, sí. y finalmente a ver si llega después de este parón. Veremos a ver si hace o no el Rally Isla de los Volcanes, que yo creo que podría ser un aliciente para que, corriendo en una superficie en la que
suele ir bastante rápido, le permita volver a coger confianza y regresar a la siguiente cita del campeonato regional de asfalto con eso, ¿no? Que yo estoy convencido que es lo que le falta, volver a tener esa confianza en zonas importantes, como habíamos dicho anteriormente, como son las frenadas y en las zonas rápidas, donde Geray seguramente es donde se está dejando el tiempo con respecto a los tenores. Y se me antoja importante, veremos si está dentro de sus planes y si el presupuesto le da o no el que pudiera participar en el Rally Isla de los Volcanes. Lo que pasa es que si está falto de ese punto de confianza que te da el batallar con los tiempos que están haciendo Enrique y Alexei, la lógica dice que un cambio de coche no debería ayudar, salvo que ese coche sea muy superior, y no parece que sea el caso del Lancia, que es un coche que parte de la base de PSA o Stellantis Motorsport, es la misma base del Citroën C3, pero y es cierto que en el Mundial y a nivel internacional es un coche que ha demostrado estar un punto más y es un coche más moderno. Podría ser, pero también podría ocurrir que sea una motivación extra y que le permita volver a estar delante. Ojalá. En el tercero de los frentes, el del quinto puesto, también llegaba vivo al último tramo. Manolo Mesa y Dalos González firmaban 6 décimas en el TC Plus a Jorge Rodríguez y Taídia Santana, que iban con, parece, algún problema de transmisión. Y las diferencias entre el Ford y el Alpine antes del tramo final era de solo 1 segundo. Rodríguez reaccionó en la Candelaria, metiéndole 4 segundos, que eran 5 en el global del rally, siendo así el Alpine quinto y el Ford de Copiesport sexto. Sí, sin duda Jorge aprovechó lo que vemos en imagen, ¿no? La amplitud del tramo de Candelaria para desarrollar no toda la potencia que pueda tener el Alpine, pero sí esa adaptación a este tipo de terrenos en los que puede rodar más cómodo respecto al R5 de Manolo, y al final sacó tajada con esos 4 segundos finales que le dieron una quinta posición que, bueno, veremos si le puede dar alas en sus aspiraciones provinciales, un provincial en el que Manolo ha seguido puntuando y si los planes le siguen saliendo bien, puede ser un título que pueda atacar el piloto de Ford. Salvo que me digas lo contrario, Javi, primer match ball se va a jugar en La Palma, ¿no? Y empiezan a quedarle pocas opciones a Lukianuk y en caso de otra victoria de Enrique en La Palma, ¿matemáticamente sería campeón? Sí, el año pasado aquí fue el 6º rally de la temporada. Ese 6º rally son 6 resultados a retener. Se va a dar el rally La Palma Isla Bonita. Pero si hiciésemos cábalas y Alexei remontara y se dicen a lo mejor otro tipo de resultados, podríamos llegar a un final de temporada en el que incluso se dé un empate teórico, porque son ellos, salvando la tercera posición de Enrique en Lanzarote, los que se están repartiendo las primeras y segundas posiciones, tanto en los rallies como en los TC Plus. O sea que podría darse, si Enrique lleva 4 victorias consecutivas, eso es difícil cambiar también esa dinámica. Pero si cambiase y se invierten las posiciones, se podría llegar a un final de temporada realmente tan loco como lo ajustado que estamos viendo en los rallies. Importante entonces el rally en La Palma, porque es que será nuevo también para el E6, un terreno conocido para Enrique, que bueno, eso también son lecturas que estamos haciendo, que hemos visto también en este rally, que da igual lo que hagamos, que ya Alexei y Enrique se encargarán de dinamitar los posibles pensamientos que tenga cada uno. Pero yo creo que tenemos que basarnos en un concepto que ya hemos apuntado aquí, que es que Alexei se muestra más superior, y lo verbalizaba también Enrique Cruz, en esos tramos estrechos, tramos tipo circuito / autopista, que son muy comunes en ese caso Canarias. también en Isla Bonita se da en la meteorología, ya va cambiando un poquito a esas alturas de año, puede pasar también en Maspalomas y en el Comarca, que son a finales de temporada. Puede entrar en juego otro factor que hasta ahora, salvando creo que fue, o tampoco el norte, lo hemos visto prácticamente, lo que es la lluvia. O sea que también se puede dar en lo que no me acuerdo si llovió en el norte o no, pero bueno, no fue el año pasado cuando llovió, ¿no? Este año creo que no. Pero bueno, es un condicionante, un factor que nos ha dado esta temporada y que puede ser protagonista en la recta final de año. Óscar Doniz y Raiko Hernández calaban el motor de su Suzuki en el penúltimo tramo, pero no cundía el pánico porque ya se sabían a salvo de perder ningún puesto y lejos de poder recuperar en la general, terminaban emocionados de este rally, así que muy satisfechos con su rendimiento en un fin de semana muy sólido para ellos. Y luego Alexis Martín, ganador, como decíamos, de ese rally Villa de Granadilla, apuraba esos kilómetros finales disfrutando como lo hace siempre, confirmando una fantástica 8ª posición y primera entre los vehículos Rally 4. Raiko Tejera y Gabriel Álvarez se quedaban en la orilla, abandonaban justo antes del último tramo, después de haber llegado a remontar hasta esa 8ª posición con problemas de embrague en su vehículo, y esto les otorgaba la 9ª posición a Adrián Lugo y Raúl Sánchez, con otro de los 3 Rally 4 que se metieron en el top 10 de este rally. Es que ese puesto, el 10º, acabó en manos de Eric Guerra y Claudia Lemes con Renault Clio. Y en el caso de Raiko Tejera, como en el Granadilla, se quedaba fuera en los compases finales
perdiendo en ambos casos unos puntos importantes a nivel insular o provincial, y la victoria en ese apartado de Serra, que había dejado por el camino Víctor Delgado y luego el piloto del BMW M3 E46, pues que iba a manos de Felipe David Alonso con Iriome de copiloto, el futbolista, que se adjudicaba esa victoria en el apartado TSRA. Y en el Clio Trophy Canarias, Walter Delgado y Alejandro Rodríguez terminaban en el 12º puesto por detrás de Félix Alonso y Iriome González, con ese citado en Saxo BTS que citábamos. Está claro, parecía que esta temporada Kevin Kippard podía ser el gran favorito, a tenor de lo visto la temporada pasada, pero ya está Walter Delgado, que a base de regularidad y también corriendo en casa, pues terminaba en esa 12ª posición primera, imponiéndose en ese apartado. Y Noé Armas, que al final, después de la victoria en el Rally Ciudad de Telde, sumaba aquí los puntos también de la tercera posición de cara a un campeonato monomarca también que va a ir entrando también en su recta final. Hablando con Noé, nos decía que cometió varios errores y que al final prefería nadar y guardar la ropa y quedarse con posibilidades de intentar ganar la monomarca ya luego en casa, en las pruebas que quedan en Gran Canaria. Pues en el puesto 20º, en ese repaso que hacemos habitualmente en este rally, Eduardo Trujillo y Irán de León con su Renault Clio Rally 5. La verdad que muy feliz, muy contento. Sabíamos que este rally era muy difícil, los tramos son muy estrechos. Creo que Alexei es un piloto muy bueno, pero en este tipo de tramos es mejor todavía. Nosotros por la mañana intentábamos seguir su ritmo, pero nos era difícil y él tenía un puntito más. Nos ha llevado a cometer el error y después lo cometió él. Nos dio esa oportunidad de seguir peleando por el rally. Llegó el TC Plus, un tramo muy diferente, muy técnico, muy de puesta a punto, y creo que ahí hemos sentenciado el rally y los 3 puntos del Plus. It's a nice rally, very interesting stages, especially the narrow parts. We enjoyed a lot and tried to be very fast there. We had some problems, some mistakes, and for the first rally in this location, I think we did a good job, but still we need to improve. Ha sido un rally que mínimo error ya te quedas en la estacada y bueno, hemos cometido errores, hemos rozado el coche, hemos roto una llanta, mis rivales también han tenido esas dificultades y nada, al final hemos tenido el ritmo suficiente para estar delante de Geray. Me hubiera gustado estar un poquito más rápido, no la pelea de estos dos porque es imposible, están haciendo un rally espectacular, pero bueno, sí estar un poquito más cerca, la verdad. Cuarto puesto, felicitar a Sergio, que hemos tenido una bonita lucha por el tercer puesto con él, a Enrique, a Alexei, a todos que han corrido muchísimo y bueno, creo que nosotros estamos en la línea que hemos estado desde el principio de temporada. Creo que me falta mucha confianza, me echo la culpa a mí mismo, me voy dejando en muchos sitios y bueno, habrá que seguir trabajando. Cuarta victoria consecutiva de Enrique Cruz y Geray Mujica con ese tiempo 48.015, 15,2 segundos sobre Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov. Sergio Fuentes, Tecori Fernández completaban el cuadro de honor de esta prueba. Por delante Geray Lemes, Aitor Cambeiro, Jorge Rodríguez, Teidia Santana, Eric Guerra y Claudia Lemes completaban el top 10 de esta 12ª edición de Rally Ciudad de la Laguna. Los equipos que volvían a las Quinteras, donde había empezado todo, donde se había celebrado el día anterior esa entrevista, esa rueda de prensa, ese encuentro con los aficionados que volvían para ver a sus ídolos, y ese ambiente, pues alegría entre Sergio Fuentes, Teco Hernández, también obviamente Enrique Cruz y Geray Mujica, y no tanto esa cara seria de un Alexei Lukianuk que a quien no le gusta perder, claramente. No le gusta perder y depende cómo sea. Recuerdo algún rally donde, por ejemplo en Adeje, acabaron bastante contentos por la disputa. No le gustó haberse equivocado como se equivocó. Sí, la cara se notaba al ruso, que no estaba para nada contento con este resultado. Pues el Rally Isla Bonita será la sexta prueba del año, los días 18 y 19 de septiembre, pero antes tiene una cita con el Rally Isla de los Volcanes y el Supercampeonato de España de Rallys, que les contaremos aquí en Televisión Canaria. Recuerden que este programa también lo pueden ver en Canarias Play, la plataforma de Radio Televisión Canaria. Javi Morales, hasta Lanzarote, hasta tierra, hasta ese regreso del Supercampeonato de España. Hasta ir a Lanzarote, suerte para España esta tarde. Javier Viera. Un saludo, nos vemos pronto en una prueba espectacular. Efectivamente, una de las pruebas que más cariño tenemos por esa vuelta a la tierra. Que pasen una muy buena tarde, como ha dicho Javi Morales. Mucha suerte para la selección española.